Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Pienso, luego existo. Nuestro segmento filosófico con nuestro amigo Gustavo Tustón y Adrián Ramos. Adelante, compañeros. Gracias, estimado Roberto Carlos. Buenos días a usted, a los amigos de la emisora que se encuentran en estudios y a los amigos oyentes también. Un nuevo lunes para compartir. Adrián Ramos ya se encuentra con nosotros. Le damos la atenta bienvenida. El tema escogido para el día de hoy, la fortaleza que nos da tener solvencia moral. En primer lugar, quisiera consultarle a Adrián Ramos cuál es la diferencia o la similitud entre las palabras ética y moral. Gracias, Gustavo. Etimológicamente ambas significan lo mismo. Eh, como para darnos una idea, es la ciencia de las costumbres. Es poder tener una claridad de que lo que hacemos tenga una relación con lo que pensamos y sentimos. Es decir, esa coherencia que hay entre el pensar, sentir y actuar, de forma que podamos ser fieles a nosotros mismos, que podamos ser un reflejo afuera de lo que somos por dentro. La palabra, por ejemplo, va por ahí, ese tener palabra ante las cosas. Si yo te doy mi palabra, si te ofrezco mi palabra, lo voy a cumplir. ¿Qué significa eso? Que lo que yo pienso, lo que yo he considerado, lo que yo he decidido y que lo he sentido por dentro, al ofrecerlo, dalo por hecho. Porque si yo te ofrecí es porque lo voy a hacer. Y esa coherencia entre el pensar, sentir y actuar, eso es la vida moral, eso es la ética. Y es lo que tanta falta hace hoy en día. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? De esa diferencia. Sí me ofreció, sí me dijo, y me dio su palabra, pero al final terminó haciendo otra cosa, ¿no? Y en ese sentido se puede ver la distancia que hay entre el pensamiento y la obra, entre lo que se consideró y lo que se hizo. Y eso no solo a nivel, o más bien en todo nivel. Encontramos personas que ofrecen muchos elementos a nivel, eh, qué sé yo, en no sé, pues, candidaturas, en época de elecciones, pero Claro, al política es lo que momento de más se hacer es ve, otra cosa. indudablemente. Exactamente, El famoso yo te ofrezco, busca quien te dé. así es. Y a nivel familiar y a nivel personal va siendo también, van siendo situaciones que se viven. Y si a mí me molesta que parqueen en la vía donde no se puede parquear, bueno, pero cuando a mí me toca parquear de esa forma, ahí sí lo considero posible, ¿no? Ahí sí tengo un argumento de que, bueno, se trata de algo que es una emergencia y que solo para mí lo puedo considerar como válido. En ese sentido me refiero. Cuando uno en otros busca que sean justos en sus decisiones, que cumplan su palabra, pero cuando le toca a uno, en cambio, ahí ve la dificultad que eso implica. Y por eso es que la vida moral o la vida ética, que representan lo mismo, es un esfuerzo de construcción del ser humano, sacando lo mejor de sí mismo, viviendo esa coherencia entre estos elementos que he mencionado para, de esa forma, tener cierto grado de fortaleza y libertad que le permite tomar decisiones. Lo que hemos visto últimamente es que muchas personas le toman los valores de la moral, la ética, pero como un cierto nivel de conveniencia, es decir, que los otros sean los morales, que los otros sean los éticos, pero cuando me toca a mí también cumplirlo, pues ahí me olvido o simplemente quiero aplicarlo a otros o simplemente quiero aplicar a conveniencia personal. Eso hemos visto. Y eso es parte de la descomposición social que contribuye una vez más a la decadencia a todo nivel que estamos viviendo. Así es. Y vemos, ¿y por qué se ha planteado como una fortaleza la vida moral? Porque, ¿qué implica cumplir lo que yo pienso? Que ahora debo pensar con profundidad, que debo tomarme el tiempo para discernir las cosas, de que no puedo ofrecer elementos simplemente por el calor del momento, que no puedo tomar una decisión en base a la ira o a la tristeza del momento, de que debo tomarme un tiempo de reflexionar si es que lo que voy a hacer es adecuado o no, es justo o no, y qué consecuencias traerá con ello y no solo pensarlo en un sentido eh, intelectual, sino también vincularlo con ese sentir. Si es que considero
¿cómo decirlo? Si es que el corazón está de acuerdo con aquello. Porque ese también es otro elemento que encontramos frecuentemente, una diferencia entre el pensar y el sentir, ¿no? Mi mente dice una cosa, pero mi corazón dice otra. La conveniencia dice una cosa, pero el deber dicta otra. Y ese conflicto que suele suceder dentro del ser humano, que es natural que pase, bueno, la reflexión es un momento que lo tomamos para considerar esas naturalezas que hay dentro de la persona y decidir en base a lo que consideramos como justo. Y al final, la acción va a ser un reflejo de ese discernimiento, de esa comprensión y de esa profundización que uno va teniendo dentro de sí mismo. Con la aplicación de los valores éticos y morales, ¿alcanzamos una vida digna? Entendiendo la dignidad como una virtud que refleja lo humano que llevamos dentro, entonces la vida moral se convierte en un reflejo del ser humano propiamente y de la dignidad como consecuencia. Es decir, si más morales somos, si más éticos somos, más humanos estamos siendo. Nótese que esta idea de lo que es la vida moral la estamos diciendo desde un sentido filosófico. Es decir, la coherencia que hay entre uno mismo, consigo mismo, de modo que lo inmoral se convertiría en la incoherencia entre pensamientos y acciones, por ejemplo. ¿Sí? No es cumplir leyes o estamentos externos, no es una imposición desde afuera que me hacen y cuando yo cumplo no sé, pues el no cruzar el semáforo en rojo, porque si no me multan, es un cumplimiento de leyes, sí, pero la ética, la moral, es una comprensión de que necesitamos un orden, en este mismo ejemplo, necesitamos un orden entre vehículos y peatones, de modo que cuando tengo yo el verde me corresponde pasar y cuando tengo el rojo me corresponde detenerme, por comprensión más que por miedo. Y esa comprensión y la puesta en práctica de esos elementos que nos permiten generar, además de la dignidad, como ha mencionado Gustavo, fortaleza y libertad. Es decir, yo con ello puedo decirle a alguien que se quiere cruzar, en este mismo ejemplo, ¿no? El semáforo en rojo, oye, espera, pero tenemos una forma, hemos quedado de acuerdo de esta forma, actuemos conforme a aquello, digamos así, ¿no? Y, y en ese sentido podemos también, cuando alguien nos pida un consejo, tener más autoridad de poder darlo, porque lo vivimos primero nosotros. ¿Cómo podemos aconsejar a alguien que si yo deje de fumar, si nosotros fumamos 3 veces al día, ¿no? Si tenemos esa fortaleza y ese dominio de nosotros mismos, podemos tener más fortaleza también para poder aconsejar o exigir en otro. El cambio del mundo empieza con uno mismo y en ese sentido la vida moral, la vida ética no, es el primer paso para aquello. Muy bueno su ejemplo respecto a acatar las condiciones, acatar las buenas costumbres, no por temor, sino por conciencia. Sí, en alguna oportunidad conversaba con alguna persona y decían, no, es que hay que sancionarles porque si no se sancionan no hacen caso. Eso es reducirle al ser humano como un objeto no pensante, como un objeto no consciente, como un animal prácticamente, porque solo el animalito puede ser entrenado con base a recompensa-castigo. El ser humano es ser humano porque tiene desarrollado una conciencia. Que la tengan dormida, esa conciencia, mucha humanidad, es diferente a no tenerla. Y hay que trabajar en desarrollarla, así como hay que trabajar en desarrollar la dignidad. No todos tenemos dignidad, ni todos nacemos con dignidad. La dignidad hay que ganársela, hay que construirla, Adrián. De acuerdo completamente, Gustavo. Por eso se menciona, ¿no? Tal persona ya perdió la dignidad. ¿Qué quiere decir? Ya no se está comportando como un humano, ya está haciendo cualquier cosa, digamos, no está reflexionando, pensando antes de actuar. Sí, y por ese sentido, claro, no es algo con lo que se nace, sino algo que se va construyendo y que en ese descuido, ¿no? En un descuido en la construcción de ese elemento humano,
Claro, todo se puede ir destruyendo en un minuto. Y por eso que la cualidad humana, la capacidad humana es aquella que implica el ir construyendo día a día, cada día ir avanzando en ese desarrollo de lo mejor de uno mismo, en ese cada día tener una oportunidad de fortalecer una virtud, de cada día irme alejando de algún defecto, cada día ir comprendiendo que en esas equivocaciones que voy teniendo, bueno, de ellas puedo ir aprendiendo, de lo positivo y de lo negativo puedo ir aprendiendo y con eso irme proyectando al futuro, de forma que la experiencia que voy tomando de cada día la voy poniendo en acción y eso me va permitiendo desarrollar esos elementos morales. Cada día voy comprendiendo que por más buena intención que tuve, bueno, en esto me equivoqué, pero cómo eso me sirve para mañana no equivocarme e ir aprendiendo de mis errores. Y se va construyendo de esa forma esa dignidad humana. Otra situación es que en los últimos tiempos siempre se habla de los derechos ciudadanos, de los beneficios que debemos tener. Está correcto, pero poco o nada se habla de las obligaciones que como ciudadanos también deberíamos cumplir para aportar a que la sociedad sea mejor. Así es, una civilización se construye en base a los deberes de los ciudadanos y los derechos vendrán en consecuencia luego. Pero lamentablemente hoy vivimos una situación contraria. Exigimos los derechos, lo que el país o el Estado nos debe. Pero ¿cuándo hablamos de los deberes que nos implica como ciudadanos? ¿Cuántas veces limpiamos o aportamos en la limpieza del espacio público? Hoy en día, desde el cerramiento para adentro es mi parte, depende de mí. De ahí lo de afuera, yo no sé nada. Y esa falta de implicación en la sociedad nos hace que vayamos sintiéndonos aislados y que no me importe la vida de los otros, sino la mía únicamente, generando o sustentando un egoísmo, del cual el mundo en el que vivimos tiene mucho, digamos. Pues. Finalizo con el razonamiento del tema inicial planteado, la importancia de tener solvencia moral, incluso para exigir, ¿no? O para expresar un comentario, porque las personas con válidas de la libertad de expresión también hablan nomás y reclaman nomás y piden nomás y quieren puestos públicos, pero a veces no tenemos las condiciones éticas y morales de reclamar algo, de pedir algo, de comentar algo incluso. Así es, ¿cómo podemos exigir a la autoridad que sea honesta, que sea justa, si yo mismo no soy honesto y justo? ¿Cómo puedo exigir que la autoridad piense en los demás y sea consciente de los ciudadanos si yo mismo no soy consciente de mí y de mi familia y de los demás y del barrio, ¿no? ¿Cómo puedo yo exigir a otros si no lo tengo dentro? Y es por eso que el desarrollarlo primero en uno, el ser justo primero uno, el ser bondadoso primero uno, va siendo el inicio del mejoramiento de la sociedad. ¿Cómo podemos exigir a otros si es que no nace en nosotros primero? Y al nacer en nosotros va generando esa fortaleza interior. Si puedo exigir a otros si es que yo lo cumplo primero. Si puedo pedirle a mi hijo que viva de tal o cual forma, si es que yo lo he vivido primero, yo lo he experimentado primero. Y por eso es que la vida moral va generando una fortaleza dentro del ser humano. Ahora entiendo aquella frase que dice, no mires la paja en el ojo de tu vecino cuando tú tienes una viga en el tuyo. Son las 8 de la mañana, con 2 minutos ya nos hemos pasado en el tiempo. 30 segunditos para su despedida, Adrián. Muchas gracias, Gustavo. Eso es la filosofía, profundizar en la esencia del ser humano, analizar lo que depende de uno y hacerlo, de modo que en nuestras manos está mejorar el mundo. Depende de cada uno mejorar su familia, mejorar la ciudad, mejorar el país. Claro, como siempre menciona Gustavo, este es un camino demorado, un camino esforzado que implicará mucho tiempo, pero si no empezamos hoy, no podemos depender de otros para que lo hagan. El mejoramiento del mundo está dentro del ser humano primero. Y ese es el objetivo del programa. La radio tiene miles de oyentes y si de esos miles tocamos el corazón de una sola persona para que reflexione y si es posible hay un cambio en su comportamiento, pues esa es la misión que nos hemos instaurado y eso nos hará sentir realizados. Gracias a nuestros amigos oyentes y pasamos a Estudios Centrales. Buenos días.
Gracias, Adrián. Gracias, Gustavo. Bueno, este espacio reflexivo de todas las mañanas, ¿no? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, yo les agradezco por haber tenido la sintonía a través de la 107.1 en este programa de Aventura Noticias. Nos despedimos hasta el día de mañana, un excelente inicio de semana y que les vaya bastante bien el resto del día. Chao, chao. Esto fue Aventura Noticias, Aventura News. Más información, más contenido junto a ti. Aventura Noticias.